buenos días a todos y una vez más bienvenidos otra vez aquí a un servicio de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que están con nosotros una mañana más. Gracias a todos por su sintonía y gracias porque está aquí con nosotros. Vamos a empezar con oración para que sea Dios el que esté en control y continuar con este tema de Dios es esperanza. Así que oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das para estar aquí juntos como una familia. Yo te oro, Padre, que a través de este medio tú puedas, mi Dios, llegar al corazón de las personas que nos sintonizan, que ven este video. Padre, que nos hagas entender que tú, mi Dios, eres la única esperanza que tenemos. Señor, gracias porque la opción que tenemos es real, porque la opción que tenemos en nuestras vidas, mi Dios, es impactante, es increíble, es poderosa. Y cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor, grandes cosas pasan en nuestras vidas. Así que te oro, Padre, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes a seguir entendiendo lo grandioso y lo maravilloso que es conocer tu voluntad a través de tu esperanza. Señor, gracias por Jesús, como siempre oramos. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, porque nos ayuda a entender más tu propósito. Y gracias por este tiempo juntos en esta hermosa mañana de domingo. En el nombre de Jesús, que lo primero logramos todo. Amén. Estamos aquí esta mañana otra vez transmitiendo a través de Facebook Live y de YouTube. Como ustedes sabrán, estamos todos los domingos a las 9 de la mañana. Así que hagan sus invitaciones a sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo para que accesen este video. Esta mañana continuamos con la cuarta parte de nuestra serie Misericordia, conociendo la voluntad de Dios. Y a modo de repaso, quiero hablar de lo que hablamos un poco así, lo que hablamos el domingo pasado de Romanos capítulo 3. Y estábamos hablando de cómo experimentamos la esperanza de Dios en nuestras vidas a través de la justicia perfecta de Dios. También estábamos hablando de que aunque nosotros rompamos el pacto, nada anula la fidelidad de Dios. Y eso es lo increíble de lo que es Dios. Que aunque nosotros somos imperfectos, Él no lo es. Él es perfecto y Él va a mantener esa esperanza viva, esa promesa viva en nosotros. También estamos hablando de la esperanza de Dios que está disponible para nuestro rescate. A pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que somos imperfectos, todavía Dios pagó un alto precio. Y que somos nada, que somos nadie, que nuestras obras son cosas, mi Dios, que son cosas que son robadas de algo mucho más grandioso que es Dios, majestuoso y digno. Y que conoceremos su esperanza a través de su gracia. Cristo es la llave, que Él es nuestra salvación, que aunque nos sintamos presos, Él nos va a traer esa libertad. Él es la esperanza que está disponible para rescatarnos por nuestra propia naturaleza. Y cómo es que la justicia de Dios es la máxima expresión a través de nuestra fe en Jesucristo. Así que eso es, a modo de repaso, lo que estamos hablando el domingo pasado. Hoy, en la cuarta parte de Dios Esperanza, vamos a continuar estudiando el libro de Romanos capítulo 4. Y tengo, como siempre hasta ahora, ¿verdad?, 3 puntos para hablar de lo que el capítulo 4 significa. ¿Okay? Y el primer punto es una obra alineada con la fe. Una obra alineada con la fe. Y empezamos leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8, que dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestros antepasados Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Dios dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones
y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y este tema de hacer obras para evidenciar así de que tenemos fe en nuestro Dios es siempre difícil de comprender. Pasaba en aquel tiempo cuando fue escrita esta carta y pasa todavía en el día de hoy. Es siempre confuso. Así que yo espero poder explicar esto de una forma simple y práctica para que lo puedas entender. Y en estos versos nos hablan del ejemplo del padre Abraham, como le llamamos a él. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, si él hubiese sido justificado por las obras, habría entonces Abraham de tener o de él justificarse o jactarse delante de Dios. Pero como dije el pasado domingo, es la fe en Dios y no las obras. Es Dios y Jesús el que nos justifica y no nuestros hechos. Nuestras obras o nuestras intenciones, aunque sean buenas, no nos determinan la salvación, sino que es Jesús. En el versículo 6 al 8 dice esto. David dice lo mismo cuando habló de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y aquí el punto neurálgico de la fe cristiana, que Dios va a atribuir su justicia sin la necesidad de hacer obras. No tenemos que hacer para poder ganar. Esto no se puede comparar como cuando uno comienza en un empleo nuevo. No es que cuando laboramos en esa nueva empresa, tú primero que todo necesitas ser examinado. Segundo, necesitas ser contratado. Tercero, necesitas ser entrenado. Cuarto, necesitas comenzar a laborar para ser compensado. Quinto, necesitas ser evaluado. Sexto, necesitas ser recompensado, ¿verdad? Ahí que tú recibes esto del empleado del mes, los bonos, el aumento de salario, los beneficios. En la fe no trabaja como una empresa. No tenemos que hacer nada de esto para recibir nosotros la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el perdón por nuestros pecados. Versículo 8. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y esto es como que no hemos ganado el premio gordo de la lotería. No necesito ya trabajar más. El Señor no requiere realmente de un pago. Ya Jesús pagó la deuda por nuestros pecados. Hemos sido redimidos por Jesús. Él pagó el alto precio. Y los pecados que hemos cometido en el pasado contra Dios ya no van a ser tomados en cuenta. Ahora, la pregunta de la mañana de hoy es, ¿cómo sabemos que la fe es realmente real sin esas obras? En Santiago 2, versículo 26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que luce como una contradicción lo que dice Santiago y lo que está diciendo Pablo aquí a través de la carta de Romanos. Sin embargo, no lo es y lo voy a explicar. No tenemos que hacer nosotros las obras para ser salvos. No es ese realmente el argumento que estamos viendo esta mañana. No es eso lo que se supone que estemos haciendo. Y la realidad es que hay dos argumentos aquí acerca de esto. Una que es bíblica y la otra que no la es. Y voy a empezar primero con la que no es. La visión de salvación. La visión de salvación que no es bíblica es la doctrina de obras para salvación. Y esta doctrina lo que enseña es que tomamos las obras y hacemos con ellas las raíces. En otras palabras, hacemos de nosotros nuestras obras, las cosas que hacemos para Dios, como si fuera el fundamento, el cimiento. Y cuando hacemos de las obras el cimiento y el fundamento, sumamos a eso la fe que tenemos en Jesús,
para que entonces tenga como resultado lo que es salvación. Y esto es totalmente innecesario, completamente innecesario. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia realmente? La Biblia nos enseña que las obras no son las raíces, no es el fundamento, sino el fruto. Nuestra fe solamente en Jesús es lo que nos da a nosotros la salvación. Y una vida que ha sido salvada, una vida que ha sido santificada, una vida que ha sido ahora separada para Dios, que nuestros corazones ahora están puestos en Jesús, es la que genera esos frutos a través de las obras. El fruto de las buenas obras. Y tú sabes si una persona es salva por sus frutos. Pero los frutos no es la razón principal de la salvación. Los frutos, sin embargo, es solamente la representación de lo que eso significa. Estamos salvos por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Así que así de sencillo es. No es complicado. Lo que hace de las obras simplemente es el fruto. No significa las raíces, no es el fundamento, es el fruto después de tener fe en Jesús. Nuestras obras están alineadas con la fe en forma de frutos y la salvación está única y exclusivamente en Jesús. Punto número 2. Una fe alineada con la promesa. En Romanos 4, versículo 9 dice esto. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que estén circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que Abraham se tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se tomó en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Y siguiendo con el tema de la fe, y ahora pasando al tema de la circuncisión. En aquel tiempo era una cosa muy radical y estaban exigiéndole inclusive a los gentiles que tenían que ser circuncidados para demostrar así su fe. Sin embargo, Pablo trae a la luz este tema de ser justificados solo por la fe. Solo por la fe. Y señala que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Y por lo tanto la circuncisión no salva a nadie. Para Abraham la circuncisión era solo un sello de la justicia, de la fe que tenía cuando todavía era incircunciso, para que él fuera el padre de todos los que creen, tanto para los gentiles como para los judíos. Sin embargo, la circuncisión no es aquí el punto. Esa práctica era solamente una señal de parte de Dios. El punto que está trayendo Pablo aquí es que nadie será justificado sin una fe personal, una fe de corazón en Dios. La circuncisión es una señal. Lo importante es el corazón y cuánto yo confío en Dios, cuánta fe yo tengo en Jesús. La promesa de Dios no tendrá sentido si uno solamente es salvado, si está circuncidado o no. Entonces, ¿para qué entonces estamos hablando de fe si necesitamos también esa señal? Y ese no es el punto. Y aunque la ley de Dios solo trae la ira de justicia divina, la fe trae la justificación del pecador. Por eso es tan importante nosotros enfocarnos en la fe en Jesús. Porque es a través de esa fe en Jesús que somos justificados ante Dios. Dios solo justifica al pecador. No son las señales, no son los ritos, no son las obras lo que se toma en cuenta. Es la fe en Dios y en su justicia. La verdadera fe está realmente alineada con la promesa de salvación a través
en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia. Aquí no necesitamos realmente de señales, sacrificios físicos, evidencia de obras. Solo la fe en Jesús es por la cual somos salvados. Y ahí yo tengo mi esperanza puesta. Yo tengo mi esperanza puesta. Solo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Jesús tiene poder para salvar. Y yo teniendo fe en Jesús, entonces mi esperanza en Dios aumenta. De que algún día voy yo a poder ir al cielo. De que algún día cuando cierre mis ojos voy a poder estar en ese lugar que Jesús prometió. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva. La nueva Jerusalén. Y esa es mi meta, ese es mi sueño, mi mayor ilusión. Hay una canción que es nueva en mi vida. Es de este matrimonio de adoradores, Jonathan y Sara Jerez. Vamos a poner el link, ¿verdad? Vamos a poner aquí el link para que la gente lo pueda accesar. Está en YouTube. Y tiene una canción ellos que se titula La Ciudad de Dios. Y me encanta, y estoy enamorado de esa canción de adoración porque te describe en detalle qué va a pasar algún día cuando veamos la ciudad de Dios. Y hay una estrofa que me gusta, y de hecho es la primera estrofa de la canción, que dice que hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Yo sé que pronto allí estaré. Con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Me encanta esa canción, me encanta esa canción muchísimo. Y la letra de esta canción es muy hermosa porque cuando la pienso en el rescate de mi alma. Por la razón por la cual nosotros enseñamos, predicamos y vivimos cristianismo. Es no solamente vivir una vida aquí en la tierra con grandes satisfacciones y bendiciones, pero piensen por un segundo que estamos hablando del rescate de tu alma, que el día que tú te vayas de la tierra, pensar en Jesús, el cual murió por ti y rescató tu vida. Y que algún día voy a llegar a esa ciudad. Y no voy a llegar con un boleto que fue pagado por mí. Ni mucho menos por una ciudadanía que tengo yo de nacimiento. Ni una visa que fue otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Sino por la preciosa sangre de Jesús, derramada en la cruz, para hacer para mí eso que fue ofrecido para yo entrar a esa ciudad de Dios. Me encanta. En Romanos 4, versículo 13, para seguir leyendo más adelante, dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley también hay transgresión. Y la fe realmente está alineada a la promesa de Dios. Está alineada a esa promesa. Ahora, los que se empeñan en solo vivir basado en la ley, una vida de ley, pero sin fe, desvalorizan completamente la promesa de Dios para la salvación. La ley original hacía de Abraham y su descendencia los herederos del mundo. Pero otra vez, no fue mediante la ley, sino mediante la fe, lo que se tomó en cuenta como justicia para Abraham. Ahora, esta promesa, y esta es la buena noticia, está disponible ahora para todos. Y aquí es que mora la justicia de Dios, que es ahora equitativa para todos nosotros. Para todos nosotros. Por eso es que es importante que entendamos que nosotros tenemos ahora esta esperanza, pero tiene que estar alineada con nuestra fe, ¿verdad? Muy importante. Pero esta es la parte que me encanta. O sea, es equitativa.
para todos. Hay una cosa que siempre se hace aquí en los Estados Unidos, que lo aprendí cuando me mudé aquí hace 12 años atrás, y es realmente el juramento a la bandera. Esto es un acto que se hace en muchos lugares, y realmente el juramento a la bandera fue original y escrito por Francis Bellamy, que fue un ministro bautista. Y él básicamente lo escribió en uno de estos días de la raza, pero fue actually en septiembre del año 1892. Así que esto pasó hace mucho tiempo. Y este juramento de la bandera, lo cual, y así como dice en español, dice: yo prometo lealtad a la bandera de Estados Unidos y a la república que representa, una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. Y este juramento se hace cada mañana. Millones de niños aquí en los Estados Unidos, en las aulas escolares de este país, lo dicen. En las secciones de Congreso se hace. En las reuniones gubernamentales, organizaciones privadas, seminarios, convenciones, tribunales, dependencias gubernamentales, las logias, organizaciones caritativas, juramentaciones, en fin. Millones de personas en los Estados Unidos dicen este juramento teniendo fe, mostrando lealtad, respeto y reconocimiento del valor de esta nación aquí en los Estados Unidos de América. Y yo creo que muchas veces la gente hace este juramento entendiendo que el juramento fue, es y será pagado con sangre. Una de las cosas por la cual muchos países en el mundo respetan a los Estados Unidos es que se enseña el valor y el sacrificio que tienen los veteranos y aquellos que han muerto en la batalla, en la guerra. Y aquellos que derramaron su sangre y que dieron el último sacrificio por la libertad y la paz de este país. Y quizás del mundo entero. Y eso es algo que se honra y se respeta. Pero si te pones a pensar en el aspecto espiritual, nosotros que tenemos fe en Dios, que tenemos fe en Jesús, que hemos sido salvados por Jesús, que tenemos esperanza en Dios y que somos parte de la nación santa. La pregunta esta mañana es: ¿cuál es nuestro juramento ante esa santidad? ¿Cuál es el juramento ante la fe en Dios? ¿Cuál es o cómo es nuestro respeto, nuestra lealtad, nuestro reconocimiento del valor que tiene nuestra relación con nuestro Dios? La sangre que se pagó no fue una sangre de un chivo, ni de un cordero, ni de una gallina, ni de un conejo. La sangre que se pagó para darnos libertad a nosotros fue la sangre del Cordero de Dios, que quita y limpia el pecado, no del mundo, sino la tuya y la mía. Sangre preciosa, santa, valiosa. La pregunta es: ¿está mi fe alineada con esta promesa? ¿Muestro yo agradecimiento, lealtad y reconocimiento de ese valor, de esta relación, de esto que se pagó para yo ser liberado? Porque, como dije, en el juramento de la bandera todo el mundo respeta ese rito, ese momento que tomamos en las mañanas. Pero mi pregunta es: como cristianos, ¿hacemos lo mismo con Dios? ¿Está nuestra fe alineada con esa esperanza? Con la esperanza de nuestra salvación. Porque a veces nos queremos enfocar, como en el primer punto, en que las obras son más importantes. Porque es fácil justificarme con Dios. Bueno, Dios, ya yo hice mis obras, ya yo hice lo que tenía que hacer para ti. Y Dios no está pidiendo obras. Dios está pidiendo tu corazón. Dios está pidiendo que tú reconozcas con tu fe lo que Jesús dio por ti. A Él sea la gloria y la honra. El valor, el reconocimiento es para Él.
no para nosotros. Y en el tercer punto, una promesa alineada con la esperanza. Continuamos leyendo en Romanos 4, versículo 16, dice esto: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Así que el padre Abraham, que es el padre de la fe, es el padre de la fe para tanto los judíos como para los gentiles. Pero no es gracias a la gracia de Dios, a ese regalo que Dios nos dio, que garantiza la promesa para nuestra salvación. Y esta promesa está alineada con esa esperanza. Abraham tuvo fe y creyó en Dios, porque sabía que Dios da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo, de lo que fue, de lo que es y de lo que vendrá. Cuando Dios dice que algo va a suceder, tú dalo por hecho. Dalo por hecho. Y como Dios le prometió a Abraham a ser padre de naciones, esto a pesar de que ya había cumplido sus primeras 100 primaveras. Y he aquí la respuesta. En el versículo 18-25. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo habían dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía como unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no vaciló como incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y de esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. A mí lo que me encanta siempre de la Escritura es que todo lleva a la figura de Jesús. Todo al final. Aunque estemos hablando del padre Abraham, aunque estemos hablando de Moisés, aunque estemos hablando de los profetas, aunque estemos hablando de un evangelista o de un pastor o de un apóstol, aunque estemos hablando de cualquier otro personaje dentro de la Biblia, todo al final nos lleva a la figura principal, que es Jesús. Y aquí hay varias lecciones para nosotros en la mañana de hoy. Lecciones de Abraham, de padre Abraham, de cómo fue su vida para los que vivimos en este nuevo milenio. Y esto es como un recordatorio. Padre Abraham creyó y esperó. Y yo creo que la lección para nosotros es: tenemos que ser pacientes. Practicar la paciencia y la tolerancia. Tú sabes lo difícil que eso es en el siglo XXI, en el año 2020, en que la gente quiere que el paquete de comida llegue a su casa en menos de 2 horas. En que los delivery tienen que ser más rápidos. En que cuando tú vas a una tienda tú quieres el servicio al momento. En que tú coges tu aplicación, pones lo que tú quieras y tiene que estar ya disponible en tu casa. Y queremos que todo en la vida sea así, que sea rápido, que sea el momento, ya. Sin embargo, la lección de padre Abraham es que él creyó y esperó. Él fue paciente. Y Dios en su tiempo, le dio a padre Abraham lo que él quería. La segunda cosa que podemos aprender es que su fe nunca flaqueó. Él fue consistente.
Él no se dejó llevar por las emociones. Y algo que tenemos que nosotros aprender es llenarnos de convicción. De que si la Biblia dice que es negro, no es gris, no es casi negro, es blanco tirando para gris. No, no, no. Cuando la Biblia dice algo, tú créelo. Cuando la Biblia dice que tienes que tener fe y que si tu fe puede ser del tamaño de una semilla de mostaza y que con eso tú puedes mover montaña, créelo. Créelo que así es. No solamente podemos montañas. El Dios que nosotros creemos, el Jesús que predicamos, lo puede hacer todo. Todo. Pero no podemos flaquear. La tercera cosa es que Padre Abraham no vaciló como los incrédulos. Él se reafirmó en su fe. Él reconoció el poder de Dios. Y hoy día queremos adjudicarle el poder a tantas cosas en esta vida. El poder en mi celular, el poder del gobierno, el poder de nuestro banco, el poder de los ahorros, el poder de mi trabajo, el poder de mi talento, el poder de las cosas que hacemos, el poder de la tecnología, el poder de la ciencia, el poder de muchas cosas. Esas cosas son fantásticas, pero hay que reconocer y entender el poder de Dios. Y nosotros no podemos vacilar como hacen los incrédulos. La tendencia muchas veces en el camino de un cristiano es que somos un alto y bajo, que todo depende, porque no vemos el poder de Dios. Y en eso Padre Abraham nos dio tremenda lección. El número 4 es que él dio gloria a Dios. Y en esto de darle gloria a Dios, él no buscó su propia glorificación. Si Padre Abraham estuviese vivo hoy, en vez de estar dándole like a un montón de cosas, él estuviese dándole like a Dios en todo momento. Es ese tipo de mentalidad de que hay que reconocer que para Dios es toda la gloria y toda la honra. Yo sé que cuando tú escuchas eso, tú dices, ay, yo no quiero ser religioso. Eso era los tiempos de antes, cuando usábamos eso de gloria a Dios, aleluya. Déjeme decirle algo, gloria a Dios, aleluya, al Dios del cielo y en la tierra, porque para Él sí es la gloria. Estamos viviendo un tiempo de tanto narcisismo. Estamos viviendo un tiempo de que todo es yo, de cómo yo luzco, de cómo luce aquel, de cómo luce aquella, de cómo luce aquel otro. Y queremos darle gloria a cosas que son superficiales, que no van a durar. Dale gloria a Dios. Y por último, yo creo que la lección más grande aquí de Padre Abraham, según lo que acabamos de leer aquí, versículo 18 25, es que él estaba plenamente convencido de lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Y eso, mis amigos, es lo que significa fe. Eso es lo que significa la fe. De lo que Dios promete, Él lo cumple. Si Dios te prometió a ti que vas a ver un cielo nuevo y una tierra nueva, dalo por hecho. Si Dios te prometió a ti salvación solamente por fe, dalo por hecho. Si Dios te prometió a ti que el puente para llegar a Él es Jesús, dalo por hecho. Porque si Dios levantó entre los muertos a Jesús, aquel que murió por mis pecados y que resucitó para mi justificación, ahora imagínate qué Dios va a hacer con tu vida. Pero recuerda que tus obras tienen que estar alineadas con tu fe en Dios. Que nuestra fe tiene que estar alineada con las promesas de Dios. Y que las promesas tienen que estar alineadas con la esperanza de ver a Dios y a Jesús algún día. Amén. Y hablando de Jesús, la semana que viene vamos a continuar estudiando el libro de Romanos capítulo 5, que va a ser nuestra primera parte de Cristo es perdón. Así que ahora vamos a pasar, ¿verdad? De un punto al otro. Y todo esto como parte de nuestra serie Misericordia conociendo la voluntad de Dios, ¿ok? Tengo una sola pregunta para el día de hoy en nuestra sesión de comisiones profundas para reflexión y convicción. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las lecciones de la vida de Abraham necesitas poner en práctica hoy para aumentar tu fe y esperanza en Dios? 1, creer y esperar. 2,
una fe consistente. 3, no vacilar como los incrédulos. 4, reafirmar tu fe. 5, dar gloria a Dios. 6, estar plenamente convencido de sus promesas. O 7, todas las anteriores. ¿Ok? Quiero recordar que este mensaje se transmite todos los domingos por aquí por Facebook Live y por YouTube a las 9 de la mañana. Por favor, no te olvides de darle share y like, ¿ok? Para que tu contacto también tenga acceso a este video. Y una vez más, sigamos reflexionando de que Dios es esperanza. Dios es esperanza. Gracias a todos por su sintonía y que la esperanza de Dios viva en sus corazones hoy y siempre. Chao.